Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a este vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y comenzamos hoy una serie patrocinada de vídeos sobre la declaración de la renta. Más de 30 vídeos para que entiendas perfectamente cómo funciona esto de la renta. Vamos con ello. Y sí, amigos, vamos primero con lo primero. El patrocinador de esta serie de vídeos sobre la declaración de la renta. Y no es otro que OptiRent, el mejor servicio que hay para la declaración de la renta, que fundamentalmente te va a ayudar a no pagar de más. Y sí, es que la gran mayoría de los contribuyentes, y son cientos y cientos de millones de euros en cada declaración de la renta, que se pagan de más. Y se pagan de más simplemente porque algunos no hacen la declaración porque no tienen obligación y les saldría a devolver, y otros muchísimos porque no aplican todas esas reducciones que podrían tener, bueno, pues por esas deducciones autonómicas que son muchas, que uno no termina de conocer y que no sabe bien cómo aplicar. Bueno, pues en este servicio profesionales se van a encargar de aplicarte todas esas deducciones a las que tengas derecho, de además prepararlas bien para que no haya ningún problema y, bueno, además de no pagar de más, te quitas todo el problema de hacer la declaración de la renta y te olvidas de esos posibles fallos que puedas cometer, que luego, pues ya sabéis que tienen consecuencias tremendas. Así que OptiRent, servicio para que te hagan la declaración de la renta. Es muy curioso, los precios, si reservas ahora, son más baratos que si reservas cuando queda en 2 meses para que cierre el plazo, y más baratos que cuando quede un mes para cerrar el plazo. Cada vez sube el precio porque, claro, estamos a última hora y la cosa se complica. Así que OptiRent, y si además, ya te lo pondré abajo en la descripción, añades ese código que te voy a poner en la descripción, pues te van a hacer un descuento, simplemente por pertenecer a este canal. Así que si te parece, vamos ya con el contenido de hoy, la declaración de la renta en España. Bienvenidos a nuestra serie dedicada a desentrañar los misterios de la declaración de la renta en España. En este primer episodio nos sumergiremos en los fundamentos del sistema tributario español. Exploraremos quiénes están obligados a declarar y por qué es crucial entender este proceso. Este vídeo es una puerta de entrada a una mejor gestión fiscal y posiblemente a optimizar tu situación financiera. ¿Qué es la declaración de la renta? La declaración de la renta es un documento que los contribuyentes deben presentar ante la Agencia Tributaria de España, en el que se informa de todos los ingresos percibidos durante un año fiscal, el año fiscal anterior, así como de determinadas deducciones y reducciones a las que se tiene derecho. Este proceso permite calcular el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF, que es un tributo de carácter personal y directo que grava la renta obtenida en un año por las diferentes personas físicas residentes en España. El IRPF se aplica sobre diferentes tipos de renta, incluyendo los rendimientos del trabajo, sueldos y salarios, rendimientos del capital, intereses de cuentas bancarias, dividendos de acciones, rendimiento de actividades económicas, los autónomos, ingresos por actividades, bien sean empresariales o profesionales, y las ganancias y pérdidas patrimoniales, por ejemplo, la venta de una vivienda o la venta de acciones. Y también tenemos las imputaciones de renta que establece la ley. La finalidad de la declaración es doble. Por un lado, determinar si el contribuyente ha pagado más impuestos de los que le corresponden durante el año, en cuyo caso tiene derecho a una devolución, y por otro lado, si has pagado de menos, bueno, pues deberás abonar la diferencia. La obligación de presentar la declaración de la renta depende de diversos factores, como el nivel de ingresos, el origen de estos ingresos y las circunstancias personales y familiares del contribuyente. No todos los ciudadanos están obligados a presentarla. Existen ciertos límites de ingresos a partir de los cuales la declaración se vuelve obligatoria. Y ojo, que no sea obligatorio presentarla no quiere decir que no te convenga. La presentación de la declaración de la renta se realiza anualmente durante un plazo establecido por la agencia tributaria, que generalmente comienza en abril y concluye en junio del año fiscal siguiente al año que se declara.
Los contribuyentes pueden presentar su declaración de forma electrónica a través del sistema Renta Web, que pues facilita el proceso al permitir el acceso a un borrador previo de la declaración, el cual puede ser modificado, confirmando o complementando con la información del contribuyente. Aquí es donde viene uno de los grandes problemas con la renta, y es que muchas veces se presenta el borrador tal cual y no se aplican las deducciones a las que tienes derecho. El sistema tributario español se caracteriza por su complejidad y su diversidad, al estar compuesto por una amplia variedad de tributos que se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones especiales. Este sistema se estructura en torno a 3 niveles de la administración: el estatal, el autonómico y el local. Cada uno con competencias para establecer y gestionar sus propios tributos, dentro, eso sí, del marco establecido por la legislación básica estatal y las normativas de la Unión Europea. A continuación te quiero ofrecer una visión general de los principales componentes del sistema tributario español. Primero, impuestos directos. Tenemos el impuesto sobre la renta de las personas físicas, IRPF. Es un tributo personal y progresivo que grava los ingresos anuales de las personas físicas. Esto incluye rendimientos del trabajo, del capital, ganancias patrimoniales y rendimientos de actividades económicas. La progresividad de este impuesto significa que a mayor base imponible, mayor será el porcentaje aplicable según los tramos establecidos. Impuesto sobre sociedades, el IS, grava la renta de las empresas y las entidades jurídicas. Al igual que el IRPF, es un impuesto progresivo, aunque la estructura de sus tramos puede variar y en general se aplica una tarifa única con pequeñas variaciones dependiendo del tipo de entidad y el importe de las bases imponibles. Impuesto sobre el patrimonio. Pues es un tributo que grava el valor del conjunto de bienes y derechos de una persona, con deducción de sus obligaciones y sus deudas. Este impuesto es de carácter progresivo y se aplica a contribuyentes con un patrimonio neto superior a un mínimo exento. Impuestos sobre sucesiones y donaciones. Grava las transmisiones patrimoniales por herencia o donación. La tarifa es progresiva y existen deducciones y bonificaciones que varían muy significativamente entre las diferentes comunidades autónomas. Impuestos indirectos. Impuesto sobre el valor añadido, el IVA. Es un impuesto general sobre el consumo que se aplica en la Unión Europea, incluida España. Grava las entregas de bienes y la prestación de servicios realizadas por empresarios y profesionales. También las adquisiciones intracomunitarias y las importaciones de bienes. Se caracteriza por tener diferentes tipos impositivos: el general, el reducido, el superreducido, aplicables según la naturaleza de los bienes y servicios. Impuestos especiales. Son tributos que gravan el consumo de determinados productos como los hidrocarburos, el alcohol, el tabaco. Su objetivo no es solo recaudatorio, sino también disuasorio para desincentivar el consumo de estos productos. Impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, el ITP y AJD. Grava las transmisiones patrimoniales onerosas, como la compra-venta de segunda mano, las operaciones societarias y los actos jurídicos documentados, como por ejemplo la formalización de escrituras. Este impuesto es gestionado por las comunidades autónomas, que pueden establecer sus propios tipos impositivos dentro de ciertos límites. Tasas y contribuciones especiales. Las tasas son pagos a la administración por la prestación de servicios públicos o la realización de actividades en régimen de derecho público que benefician al pagador. Las contribuciones especiales son tributos que financian obras o servicios que incrementan el valor de los bienes de los particulares. Autonomía fiscal de las comunidades autónomas y entidades locales. Las comunidades autónomas y las entidades locales tienen cierta autonomía fiscal. Esto significa que pueden establecer y gestionar sus propios tributos, además de los estatales, siempre que respeten el marco legal general.
Esto conlleva variaciones significativas en la carga tributaria y en las deducciones aplicables en las diferentes partes del país, especialmente en lo que respecta al IRPF, a la declaración de la renta, también en el impuesto sobre sucesiones y donaciones y en el ITP y AJD. En resumen, el sistema tributario español es un entramado complejo de impuestos que busca equilibrar la recaudación de ingresos para financiar los gastos públicos y lo hace con principios de equidad y eficiencia económica. La comprensión de este sistema es fundamental para la gestión financiera y fiscal tanto de los individuos como de las empresas en España. ¿Quiénes están obligados a declarar? En España, no todos los ciudadanos están obligados a presentar la declaración de la renta. La obligación de declarar depende de diversos factores relacionados con los ingresos del contribuyente, su fuente y, algunas situaciones personales específicas. A continuación, detallaremos los criterios generales que determinan quién está obligado a presentar la declaración de la renta. Por rendimientos del trabajo, pues todos aquellos que tengan ingresos superiores a una cantidad determinada, que en estos momentos son 22.000 euros anuales de un único pagador. También los que tengan ingresos superiores a 14.000 euros anuales si han recibido de más de un pagador y la suma del segundo y restantes, por orden de cuantía, superan los 1.500 euros o bien cuando se han recibido pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades por alimentos no exentas. Ingresos inferiores a 22.000 euros anuales en ciertas condiciones específicas, como cuando se cambia de trabajo y se recibe una indemnización que tributa o cuando el pagador no está obligado a retener. Por rendimiento del capital inmobiliario y ganancias patrimoniales. Pues si tenemos ingresos superiores a 1.000 euros anuales en conjunto, por ese rendimiento del capital inmobiliario, alquileres, por ejemplo, rendimiento del capital mobiliario, intereses, dividendos y ganancias patrimoniales, por ejemplo, plusvalías por venta de activos. Por rendimientos de las actividades económicas. Y es que ahora mismo los contribuyentes que realicen actividades económicas, por ejemplo los autónomos, están obligados a declarar independientemente de la cuantía de sus ingresos, siguiendo el régimen de estimación directa o el régimen de estimación objetiva, los famosos módulos. Otros criterios: contribuyentes que quieren beneficiarse de deducciones o reducciones en la base imponible del IRPF, como por inversiones en vivienda habitual, aportaciones a planes de pensiones, deducciones de maternidad, entre muchas otras que se pueden aplicar. Reembolsos de la declaración de la renta, y es que para recibir una devolución de impuestos es necesario presentar la declaración, incluso si no se está obligado por nivel de ingresos. Y aquí es donde muchos contribuyentes no hacen la declaración de la renta y están pagando de más. Contribuyentes que hayan realizado ventas o transmisiones de activos patrimoniales, acciones, inmuebles, pueden estar obligados a declarar independientemente del importe obtenido por la transacción, debido a las ganancias patrimoniales generadas. Es importante destacar que estas condiciones pueden variar cada año fiscal, por lo que es muy recomendable consultar la normativa vigente y, en caso de duda, buscar asesoramiento profesional. Además, existen situaciones específicas y excepciones que pueden afectar la obligación de declarar, por lo que la agencia tributaria ofrece guías y herramientas online que pueden ayudar a los contribuyentes a determinar si deben o no presentar la declaración de la renta. ¿Por qué es importante declarar? Declarar la renta es un requisito legal en España para aquellos contribuyentes que cumplan con ciertos criterios de ingresos y condiciones financieras. Más allá del cumplimiento legal, hay varias razones por las cuales es importante realizar la declaración. La primera, cumplimiento legal. El primer y más obvio motivo es evitar incumplimientos con la agencia tributaria, lo que puede llevar a sanciones, multas e intereses de demora. La declaración de la renta asegura que se cumpla con las obligaciones fiscales de cada año.
La segunda, y muy importante, sobre todo para no pagar de más, y es la devolución de impuestos. Y es que muchos contribuyentes tienen derecho a una devolución de impuestos porque a lo largo del año se les ha retenido más de lo que realmente debían pagar según sus ingresos y deducciones aplicables. Solo mediante la declaración de la renta pueden reclamar y recibir esa devolución. Acceso a beneficios y deducciones. Y es que la declaración permite acceder a diferentes deducciones y beneficios fiscales. Esto incluye deducciones por inversión en vivienda habitual, por donaciones, por aportaciones a planes de pensiones y, otras muchas que pueden reducir esa carga tributaria. Para la regularización de situaciones fiscales. Y es que permite regularizar cualquier discrepancia que haya podido surgir durante el año fiscal, como ingresos no declarados o errores en las retenciones aplicadas por el empleador. Requisito para trámites y solicitudes. Y es que la declaración de la renta y la documentación asociada a menudo se requieren para trámites administrativos como, por ejemplo, la solicitud de hipotecas, préstamos, becas, ayudas sociales y para determinar la elegibilidad para ciertos programas públicos. Transparencia y justicia tributaria. Pues contribuye a la equidad y justicia del sistema tributario. Al declarar correctamente, nos aseguramos que cada contribuyente aporte al sistema fiscal de acuerdo con su capacidad económica, financiando así servicios públicos esenciales como la educación, la sanidad y las infraestructuras. Historial fiscal. Pues mantiene un historial fiscal claro y actualizado, lo cual es beneficioso para futuras referencias, tanto para el contribuyente como para la administración tributaria. Este historial puede ser crucial para demostrar ingresos en trámites como la obtención de visados o la regularización de situaciones administrativas. Conciencia social y contribución al bien común. Al declarar y pagar los impuestos debidos, los contribuyentes participan activamente en el sostenimiento de los bienes y servicios públicos del país, contribuyendo así al bienestar general y al desarrollo social y económico. En resumen, declarar la renta es un ejercicio de responsabilidad fiscal y social, que además de ser un deber legal, tiene implicaciones directas en la situación financiera personal, en el acceso a diferentes beneficios y servicios y en la contribución al funcionamiento y mejora de la sociedad. ¿Cómo funciona el proceso de declaración de la renta? El proceso de declaración de la renta en España es un procedimiento anual por el cual el contribuyente informa a la agencia tributaria sobre sus ingresos, sus gastos deducibles, inversiones y otras transacciones financieras relevantes del año fiscal anterior. Este proceso permite calcular el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF, que deben pagar o la cantidad que deben recibir como devolución. A continuación, te detallo cómo funciona este proceso paso a paso. Primero, recopilación de documentación. Y es que antes de empezar la declaración es esencial recopilar toda la documentación necesaria, que sería fundamentalmente la siguiente. Primero, datos personales y familiares. DNI, número de referencia, cambios en el estado civil, nacimientos, información sobre los ingresos, datos de los pagadores, certificados de retenciones, ingresos por actividades económicas, datos sobre bienes y derechos, información sobre cuentas bancarias, inmuebles, acciones, información sobre deducciones aplicables, por ejemplo, inversiones en vivienda habitual, donaciones, aportaciones a planes de pensiones, gastos deducibles. Segundo, acceso al borrador o a los datos fiscales. Y es que la agencia tributaria facilita a cada contribuyente un borrador de la declaración y o sus datos fiscales. Y están accesibles a través de su página web mediante el certificado digital, la clave PIN o la referencia. Este borrador contiene información ya rellena basada en los datos de los que dispone la administración. 3. Muy importante, revisión y modificación del borrador. Y es que es crucial revisar detalladamente el borrador, primero para verificar que todos los datos son correctos y además están completos. Si faltan ingresos, deducciones o cualquier otro dato relevante, el contribuyente debe modificar el borrador antes de confirmarlo. Esto lo que va a hacer es asegurar que la declaración sea precisa y que se aprovechen todas las deducciones y beneficios fiscales disponibles. 4. Presentación
de la declaración. Bueno, pues una vez revisada y modificado ese borrador, el siguiente paso es presentar la declaración. Esto se puede hacer de varias formas, se puede hacer a través de Internet en el portal de la agencia tributaria, se puede hacer por teléfono o de manera presencial en las oficinas de la agencia tributaria o entidades colaboradoras, dependiendo de las opciones disponibles y las preferencias del contribuyente. Quinto, pago o devolución. Si resulta a pagar, el contribuyente puede elegir pagar el importe en único pago o fraccionarlo. El pago se puede realizar directamente desde la cuenta bancaria, en entidades colaboradoras, que puede ser incluso en efectivo, o mediante tarjeta de crédito a través de Internet. Y bueno, si resulta devolver, la agencia tributaria realizará transferencia del importe correspondiente a la cuenta bancaria especificada por el contribuyente. Sexto, seguimiento y notificaciones. A ver, tras presentar la declaración es posible hacer un seguimiento del estado de la tramitación a través del portal de la agencia tributaria. Pero además es muy importante estar atento a esas notificaciones, ya que la agencia puede enviar notificaciones si necesita más información o documentación adicional. Séptimo, confirmación de la declaración. Bueno, pues finalmente, una vez procesada la declaración, el contribuyente recibe una confirmación de que su declaración ha sido registrada y, en caso de devolución, un aviso de cuándo se ha ordenado el pago. Es importante tener en cuenta que el proceso de declaración puede tener particularidades dependiendo de la situación personal y económica de cada contribuyente. Por esto, en casos complejos, puede ser recomendable buscar asesoramiento profesional. También es recomendable cuando no quieras pagar de más en tu declaración de la renta, ya que aplicarán todas esas deducciones a las que tienes derecho. Fechas clave para la declaración de la renta. El proceso de declaración de la renta en España, pues sigue un calendario fiscal anual específico, con fechas clave que los contribuyentes deben tener en cuenta. Este calendario establece los plazos para presentar la declaración de la renta correspondiente al año fiscal anterior. Aunque las fechas exactas pueden variar ligeramente cada año, generalmente siguen un patrón consistente. Inicio del plazo de presentación. Aunque cada año puede variar el día exacto, estamos hablando de abril. La campaña de la renta suele comenzar en los primeros días de abril y desde este momento los contribuyentes pueden ya presentar su declaración de la renta a través de Internet utilizando el sistema Renta Web de la agencia tributaria. Presentación presencial, mayo o junio. A partir de finales de mayo o principios de junio se abre la posibilidad de presentar la declaración de la renta de manera presencial en las oficinas de la agencia tributaria. ¿Para esto qué es necesario? Pues hay que solicitar una cita previa. Y aquí viene el fin del plazo de presentación, muy importante. 30 de junio es la fecha límite para presentar la declaración de la renta y todos los contribuyentes deben cumplir con este plazo para evitar sanciones, a menos que se anunciaran prórrogas especiales de esta fecha. Fechas específicas a recordar, pues la solicitud de cita previa para atención presencial, por ejemplo. La agencia tributaria establece un periodo específico durante el cual los contribuyentes pueden solicitar esa cita previa, una cita previa para ser atendidos en sus oficinas. Pues este periodo suele comenzar en mayo. Declaraciones a devolver y renuncias a la devolución, confirmación de borradores. Si se opta por la domiciliación bancaria del pago de la declaración, el plazo para presentar dichas declaraciones suele finalizar unos días antes de ese cierre oficial de la campaña, generalmente a finales de junio. Recomendaciones, muy importante, revisar el calendario fiscal anual. Y es que es importante verificar las fechas exactas cada año, ya que puede haber algunos cambios o determinados ajustes. Otra cosa importante, preparación anticipada, recopilar con antelación todos los documentos necesarios para la declaración. Esto nos va a facilitar el proceso y va a evitar esas prisas de última hora. Consultar la web de la agencia tributaria. Y es que la agencia tributaria actualiza regularmente su sitio web con información relevante sobre el calendario fiscal, herramientas de ayuda y guías para la declaración de la renta. Como veis, estas fechas clave marcan el ritmo de presentación de la declaración de la renta en España, asegurando que los contribuyentes sepan cuándo y cómo cumplir con sus obligaciones fiscales anuales. Como veis, hemos cubierto los fundamentos de la declaración de la renta en España.
quiénes están obligados a declarar y la importancia de este proceso. En los próximos vídeos profundizaremos en, cada tipo de ingreso, deducciones aplicables y consejos para optimizar tu declaración. Recuerda, estar bien informado es el primer paso para una gestión fiscal eficiente. No te pierdas el próximo episodio donde entraremos más a fondo en esas fechas importantes de la declaración de la renta y a partir de ahí pues iremos trabajando diferentes aspectos de esta obligación que tienen los contribuyentes en España. Y decirte que si te ha gustado este vídeo, si te ha sido útil, no olvides darle un like, suscribirte al canal y sobre todo activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los episodios de esta serie. Y si tienes dudas o temas que te gustaría que cubriéramos, pues los dejas en los comentarios de este vídeo y nosotros los atenderemos y pues haremos todo lo posible por resolverte esas dudas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recordarte que esto es un espacio patrocinado por OptiRent, ese servicio de la declaración de la renta que te va a ayudar a 3 cosas fundamentales. La primera, no pagar de más, porque van a aplicar todas esas deducciones a las que tienes derecho y que seguramente no conocías. Segundo, te van a tramitar la declaración de la renta sin que tengas que estar tú pues con ese proceso siempre costoso de ponerse a hacer la declaración de la renta. Y tercero, son profesionales, son gente que se dedica a esto, con lo que vas a evitar esos posibles errores que luego, pues le llevan a uno por el camino de la amargura. Así que como te he dicho, hasta aquí el vídeo de hoy. Recordarte que abajo tienes un código que es un código en el que te van a hacer un pequeño descuento si contratas la declaración de la renta con OptiRent. Decirte que OptiRent funciona de una manera curiosa en los precios, y es que cuanto antes reserves tu declaración de la renta, más barata te va a salir. Si te esperas a que queden 2 meses, ya es un poquito más caro. Si te esperas a que quede un mes, más cara. Y ya llega un punto en el que ya no aceptan más declaraciones de la renta. Así que reserva ya, mete ese código que tienes en la descripción y benefíciate de las ventajas de que los profesionales hagan la declaración de la renta por ti. Como te decía, hasta aquí el vídeo de hoy. Te voy a pedir que te suscribas a este canal, que le des a este en la cabeza, que aceptes las notificaciones y si lo que quieres es seguir informándote y aprendiendo de todas estas cosas que tienen que ver con impuestos emprendedores y en este caso de la renta, aquí tienes más vídeos recomendados. Adiós, adiós.